las repercusiones económicas que tendrán obviamente estos sistemas frontales que afectaron a la zona sobre todo del Maule, de Ñuble y también del Biobío y también la región de O'Higgins. La región metropolitana no fue tanto en cuanto a lo que consumen las personas. Vamos a conectarnos con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ver, lo primero, antes de entrar en el detalle de qué productos justamente subirían, la palabra especulación, si nos pudiese explicar un poco a qué se refiere esta especulación de precios que se podría dar, que ya, por ejemplo, desde la Sociedad Nacional de Agricultura han llamado a que no se realice. ¿A qué se refieren exactamente? Se refiere fundamentalmente a el manejo de las expectativas. Hay algunos productores o algunos comercializadores, en este caso de fruta y verdura, que empiezan a jugar con las expectativas de escasez, por tanto lo que hacen generalmente es aumentar los precios. Un poco a eso es lo que se refería fundamentalmente, porque efectivamente hoy día en el corto plazo no estamos observando efectos de escasez, porque precisamente tenemos una red de conectividad que ha conectado fundamentalmente la región metropolitana, que es donde hay una mayor población, que permite abastecernos de distintas frutas y verduras. Por tanto, no observamos hoy día una escasez. Ahora, sí esperamos que haya algún efecto en el mediano plazo, donde efectivamente podamos observar que algunos predios, ¿verdad?, perdieron su producción, pero tenemos que esperar tiempo aún para poder observar realmente sus efectos. Y hay un punto importante. Hablaban, por ejemplo, de la cosecha de trigo, que ya se realizó. Por ende, no deberíamos ver un alza. Y ahí hay que ser súper claro. Todo lo que está en venta hoy día no se debería haber afectado, al menos en un periodo. ¿Podríamos establecerlo en 2 semanas tal vez para decir que no debería haber aumento en los precios? Sí, efectivamente. O sea, de hecho, incluso más tiempo que ello, ¿no? Ya. Porque hoy día el abastecimiento lo tenemos bastante asegurado. Las cosechas ya están, eh, los procesos de distribución se pueden desarrollar con bastante normalidad, por tanto no hay un problema de desabastecimiento. Lo que podría venir después, las consecuencias que podríamos observar, tiene que ver con que hay una menor producción. Y para que haya una menor producción, tienen que haber predios agrícolas que hoy día hayan sido afectados, que hayan estado, por ejemplo, en su proceso de siembra, o que ya, por ejemplo, árboles frutales que a partir de las lluvias o a partir de las heladas, ¿verdad?, tuvieran ciertas consecuencias. Pero hoy día es muy temprano para poder determinar realmente cuáles van a ser esas consecuencias y aproximarse a la cantidad de predios agrícolas que se han visto afectados. Por tanto, la verdad es que en el corto plazo no debiesen observar efectos reales, sino más bien efectos especulativos. Ahora, ¿qué productos, de lo que usted maneja, qué productos se podrían ver afectados con un alza? Sobre todo con las lluvias y también las crecidas de río. O sea, hay zonas, por ejemplo, el río Mataquito, sí, el río Mataquito, que lo veíamos que era un campo, básicamente. En todo lo que hoy día es río, antes había muchos campos. ¿Qué efectos, qué productos se podrían ver afectados justamente por esas salidas de río? Normalmente van a ser aquellos productos que son de sobretierra, como la lechuga, la Ya. acelga, ¿verdad? Y aquellos productos que están bajo la tierra, como por ejemplo las papas, las zanahorias, son precisamente esos productos los que se van a ver más afectados. En este caso, los árboles frutales, como, no sé, las manzanas, los limones, por ejemplo, como están más en altura, no deben tener tantas complicaciones. Son principalmente aquellos que están más bajos, aquellos que deben tener complicaciones con el agua, ¿no? Y después si hay, por ejemplo, helada, ya tenemos otro tipo de efecto en los paltos, en las frutillas, ¿verdad? En distintos tipos de frutos. Perfecto, ahí ya se va entendiendo. Efecto de inundaciones serían las hortalizas o los productos que salen de la tierra misma. Las heladas son los productos más de los árboles justamente, que son las frutas normalmente que salen también de ese origen. Ahora, Rodrigo, hay un tema importante, y usted lo decía, las salsas no se van a ver inmediatamente. 2 semanas decía yo, usted decía, no, tal vez mucho más. ¿Cuándo hay que empezar a ver que esto no es una especulación, sino que ya es producto de tal vez la falta de oferta debido a las afecciones por estas inundaciones? ¿Cuándo uno puede decir ya, esto es un fenómeno que se está viendo general y no es especulación derechamente? Hay estimaciones que hablan sobre 4 o 5 meses aproximadamente, que es el tiempo que demoraría esta producción, ¿verdad?
este proceso agrícola, ¿verdad? Donde ya pueden generar ciertos procesos de cosecha. 4 o 5 meses aproximadamente podríamos observar si es que realmente se va a producir escasez de algunos productos. No es que ya estén cosechando, sino que ya podemos proyectar una cierta escasez. Si proyectamos escasez, evidentemente que los precios se van a empezar a incrementar. Ahora, hay un punto importante, para que también aquí no se hable solo de la oferta. Hay problemas, por ejemplo, hoy día con las rutas, y ahí es un tema importante. Muchos están diciendo que los productos que hoy día ya se cosecharon se podrían perder en alguna parte debido a que las rutas hoy día están cortadas. Hay caminos que derechamente no se pueden recuperar, no hay opción, hay aislamiento, y hay otros caminos que se pueden obviar, pero que podría haber ahí un alza. Eso también se podría interpretar en un alza en los precios, ¿o no? Por el combustible, por ejemplo. Pero la verdad es que es bastante marginal ese efecto, Perfecto. porque la verdad es que la conectividad que tenemos hoy día en Chile es bastante amplia. Si bien es cierto que hay varios sectores que se han visto afectados, que han perdido la comunicación, siguen siendo marginales en tanto la cantidad de conectividad que tenemos. Por tanto, es por eso que hoy día podemos decir, por ejemplo, en Santiago, donde hay una mayor cantidad de gente, que tenemos asegurado hoy día la distribución de la mayoría de hortalizas y de verduras. Y estamos a 3 o 4 días de la lluvia. Entonces, la verdad es que el efecto de transporte hoy día es un efecto menor. Sabemos que hay ciertos puntos, por ejemplo, la especulación en un mercado que está regulado, pero no todo está regulado. ¿Se puede denunciar este hecho? Por ejemplo, yo sé que el casero, el que siempre le compro, ya me subió en 300 pesos algún producto porque él dice que por las lluvias en el sur. ¿Se puede denunciar eso o derechamente no hay nada que hacer ahí? Es parte de si uno decide o no comprarle a él. La verdad es que no hay nada que hacer en este caso. Estamos en un país donde hay libre mercado y efectivamente la lógica, la teoría indica, ¿no?, que uno debiese encontrar a otro casero que vendiera un precio más bajo. La verdad es que se hace un poco extraño. De hecho, normalmente estos procesos especulativos no provienen de aquella persona que realiza la venta final. Normalmente vienen de los intermediarios, entre los productores y los distribuidores finales. Entonces, la verdad es que cuando nosotros vamos a la feria, en este caso, a comprar, no es precisamente el casero de la feria aquel que está incrementando los precios, sino que él ya ha comprado efectivamente a precios más altos. Modificación en los precios define, por ejemplo, el IPC. El IPC define la inflación y por ende también define, por ejemplo, lo que es la UEF. ¿Cuánto se va a ver afectada la inflación en nuestro país debido a los precios que posiblemente suban en los próximos meses? Para que lo dejemos claro, que podría ocurrir en los próximos meses, no tan así 2 o 3 semanas más. La verdad es que es muy difícil poder predecirlo porque primero que todo tenemos que conocer efectivamente la cantidad de predios agrícolas y aquellos que han sido realmente afectados y cuál es el tipo de Ya. producción. Y la verdad es que como aún muchos de ellos tienen una cierta cantidad de agua, es imposible poder definirlo. Entonces, la verdad es que se hace difícil poder observarlo. Ahora, normalmente lo que hacen los economistas que se dedican precisamente a analizar los efectos económicos de los desastres naturales, logran observar efectos de la inflación, pero bastante marginales. Normalmente tienden a ser bastante localizados en el área donde se produce, en este caso, el desastre, pero a nivel nacional, la verdad es que terminan siendo bastante marginales, que no debiesen ser más de un 0,5% anual en este caso, y estoy exagerando bastante el impacto. Eso es por la composición de la canasta, básicamente, por la ponderación que se hace en la inflación. Exactamente, seguramente la canasta básica de alimentos, que es la que hemos comentado un par de veces, que normalmente publica el Ministerio de Desarrollo Social, sí se podría ver más afectada porque ahí hay una mayor importancia de los alimentos. Pero en el IPC, donde están no solamente los alimentos, sino que hay gasto en educación, hay gasto en televisión, en telefonía, viajes, una serie de cosas, ahí seguramente hay el peso efectivamente de los alimentos y más precisamente de las verduras y de las frutas es mucho menor. Por tanto, la verdad es que la variación del IPC deberá ser bastante marginal. Perfecto. Rodrigo, nos quedan 30 segundos. ¿Ayudas directas que no se tengan que retornar o los créditos blandos son lo mejor para los agricultores? Yo creo que una combinación de ellos. Yo Perfecto. creo que una combinación de ellos porque requieren de mucha ayuda.
Perfecto, para que también ahí estas medidas que se van a ir tomando a poco, sobre todo, porque ya se están ofreciendo esos créditos. Ahora, se había visto, por ejemplo, durante la pandemia, que muchos precios tuvieron que subir por los créditos justamente que se entregaron, que eran créditos blandos, pero que aún así estaban por el reajuste de la UEF, lo cual subió muchísimo, obviamente nos fue afectando a todos. Ahora, todo esto tiene que ser, usted lo decía, muy bien, parte del análisis en los próximos días, semanas, incluso meses, para ver finalmente cómo van quedando los campos, sobre todo donde no ha bajado el nivel del agua aún. Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores, le queremos agradecer por estar con nosotros esta noche. Vale, Pablo, muchas gracias. Buenas noches. Que esté muy bien. Muy bien, muy buenas noches. Nosotros vamos a hacer un alto en las informaciones.